Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo ha estado? Bien, sí, señor. Profe, si quiere, como está Sí. más cortito, hagamos lo mismo y yo le colaboro aquí con la entrada de los compañeros. Ya, entonces, Sí. hacer hospedador, Buenas ¿no? noches. Sí, señor. Buenas noches, sí. Silvi, silencien los micrófonos para no tener retorno de audio. Sí, ahora que el profe me dé la... Yo apenas les doy el ingreso, los voy silenciando. A veces se me va un poquito de sonido de alguien porque... ¿Ya lo tiene, no? eh, ¿Ya le di la barra para que puedas controlar allá la entrada, no? no, profe. Creo que Sí, ahora señor. Sí, señor. Ya. Listo. Listo, profe, puede empezar. Permítame yo aquí. Admite todas estas personas y ya los silencio a ver que usted pueda empezar su clase. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bueno, ya hay un número suficiente. ¿Podemos empezar, Natalia? Sí, señor. Bien, de nuevo, muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su participación, su presencia, su interés en la clase. Vamos a ocuparnos en la noche de hoy de ver las... bueno, en la clase pasada vimos algunas generalidades, digamos las básicas, las fundamentales. Tratamos de detallar en lo posible los aspectos relacionados con lo que llama el derecho romano el estatus personae o el estado de las personas, ¿no? El régimen de las personas. Recordamos que el término estatus o estado traduce régimen. Hoy ocupémonos de ese status civitatis, valga decir, del estado de ciudadanía, tal y como los romanos lo previeron y lo reglamentaron, ¿no? Entonces, comencemos por decir que en el marco del status civitatis, los romanos distinguieron, digamos, dos grandes clases de hombres libres, ¿no? Los llamados ciudadanos romanos, eran los ciudadanos, digamos, de mejor condición, ¿sí? los propiamente ciudadanos. Y el segundo gran grupo es lo que llamamos los peregrinos o extranjeros. ¿Sí? Es decir, eran hombres libres, pero no tenían las mismas prerrogativas de que disfrutaban los ciudadanos romanos propiamente dichos. Entonces ahí hay una diferencia, una distinción en elementos que vamos a permitirnos presentar a continuación. Bien, recordemos, ciudadanos romanos y peregrinos o extranjeros, los dos grandes grupos de los que integran el concepto del status civitatis. ¿Quiénes eran los ciudadanos? Eran los que en estricto sentido gozaban del ius civitatis. ¿Sí? ¿Quiénes eran ciudadanos? Los que adquirían esta condición que se podía hacer a través de diferentes circunstancias. Una, por nacimiento de justo matrimonio. Cuando hablamos de justo matrimonio en el derecho romano, estamos hablando de un matrimonio celebrado conforme a las normas del ius civile, es decir, conforme a las normas del derecho civil romano. Era el matrimonio propiamente dicho para los romanos. Bueno, si se quiere, el matrimonio de mejor categoría, de mayor aceptación. El matrimonio que a la luz de la legislación romana es lo que se ha tenido como la regulación realmente del matrimonio por parte de los romanos. Entonces, para ser ciudadano romano se requería, por supuesto, ser romano,
Segundo lugar, decimos ser producto, ser hijo de justo matrimonio, justae nuptiae, dicen los romanos en latín, de justa nupcia o de justo matrimonio. Si mis padres eran casados conforme al ius civile, pues yo tenía la posibilidad de ser ciudadano romano por nacimiento, digámoslo así. Ahora, podía ocurrir que alguno de los padres estuviera en condición de concubinato. Y entonces ahí dependía de la condición de la madre. Si la madre tenía esa prerrogativa, yo heredaba la prerrogativa. Si no la tenía, pues no podía acceder a la condición de ciudadano romano. Por manumicio o manumisión. Bueno, ya vimos que la manumisión se puede otorgar por disposición de la ley, ¿sí? Porque la había obtenido por virtud del acto de potesta dominae, o también porque en algún momento dado el derecho romano establece que puede haber decisión por comicios o decisión del Senado consulto, y por qué no del emperador. Posteriormente, ya en la fase final del imperio propiamente dicho, él podía determinar por un acto que provenía de su soberanía o de su voluntad la concesión o el otorgamiento de la condición de ciudadano a una determinada persona. Guardadas proporciones la figura de la nacionalidad hoy en día, ¿no? Se la puede otorgar el Estado, las cartas de naturalización las otorga el presidente de la República, ¿no? Potestad que dispone él en su condición de jefe de Estado. Pues guardadas proporciones, en el Imperio Romano hay una fase en que, vuelvo y repito, los comicios primeramente, los senados consultos después, que eran disposiciones expedidas por el Senado, y finalmente el emperador, que era el soberano, podía tener esa potestad o esa facultad de determinar a quién se le podía conceder en determinadas circunstancias. La circunstancia era su voluntad fundamentalmente, la condición de ciudadano. ¿Qué supone ser ciudadano romano? Es decir, en el status civitatis, ¿qué ventajas, qué cualidades, qué circunstancias beneficiosas, particularidades o características jurídicas emanaban de la condición de ser ciudadano romano? Las hay de dos clases. Unas pertenecientes al campo del derecho público y otras, digamos, que se enmarcan en lo que es el campo del derecho privado, del ius civile, de que hablan los romanos. Entonces, veamos qué se deriva de las características del régimen del derecho público, es decir, qué ventajas se derivan para quienes tenían la condición de ser ciudadanos romanos. La primera es que podían ejercer el ius suffragii, el derecho al sufragio, valga decir, el derecho a votar en las decisiones de las asambleas. Entonces, en esa medida es un derecho político, sufragar, pues gozaba de derechos políticos. Esos derechos políticos en el derecho romano hoy en día también se expresan de la misma manera, fundamentalmente en el derecho al ius suffragii, el derecho de votar, ¿sí? Los procesos electorales para aquellos tiempos de Roma, el derecho a participar con el voto en las asambleas. Y el segundo derecho que deriva para quien tiene la condición de ciudadano romano por virtud de derecho público es el llamado ius honorum de honor, es decir, el derecho a desempeñar determinados cargos públicos. El derecho a desempeñar determinados cargos públicos. Nosotros decimos hoy en día que la ciudadanía, ¿qué es la ciudadanía hoy en día? ¿Quién sabe quién quiere decirme qué es ciudadanía? Entiendo que todos son ciudadanos. Ciudadanía somos las personas ya mayores de edad que tenemos deberes y obligaciones con el Estado a partir de los 18 años. Bueno, Ay, no me veo. se adquiere la ciudadanía a los 18 años, dice por ahí el artículo 98, el parágrafo, si mal no estoy, de la Constitución Nacional, el artículo 98. ¿Pero qué es ser ciudadano? Es el estado jurídico Es que le da. una condición que le reconoce a una persona derechos políticos y sociales.
Sociales no tanto, es decir, básicamente la ciudadanía se aproxima algo a la definición, vamos a tratar de puntualizarla. La ciudadanía es una condición que habla de la capacidad para ejercer derechos políticos. Nosotros tenemos, y esto guarda proporción con el derecho romano, hago alusión a la circunstancia actual para mejor comprensión del tema en Roma, nosotros hoy en día tenemos derechos políticos y, digamos, derechos civiles, ¿cierto? Derechos políticos y derechos civiles. Son de distinta naturaleza. Para ejercer los derechos políticos yo debo ser ciudadano. Debo ser ciudadano. La ciudadanía alude a una capacidad para ejercer derechos políticos. La ciudadanía es un concepto de capacidad política. ¿Sí? La ciudadanía es un concepto de capacidad política. Decía por ahí, creo que Natalia, que la adquirimos a los 18 años, ¿cierto? Cuando llegamos a la edad de 18 años, automáticamente, por mandato de la Constitución, nosotros adquirimos la condición de ciudadanos. Hay una condición previa a ser nacional colombiano, porque si yo no soy nacional colombiano, no soy ciudadano. La ciudadanía es una consecuencia de la nacionalidad, ¿cierto? Solo podemos ser ciudadanos los que somos nacionales colombianos. Aquí puede haber un joven que cumpla los 18 años, pero si no es nacional colombiano, pues no será ciudadano colombiano. Entonces eso es entendible. Ahora, no siempre que soy nacional colombiano soy ciudadano, porque puede ser que yo tenga 10 años, soy ciudadano, soy nacido en Colombia, mi papá colombiano, mi mamá colombiana, pues, todos los requisitos para ser nacional, pero no tengo la edad, luego no soy ciudadano, aunque soy nacional colombiano. Puedo ser nacional colombiano, pero tener mi ciudadanía suspendida por virtud de decisión de carácter judicial. Pero bien, volvamos al punto central. La ciudadanía es una capacidad para ejercer derechos políticos. La capacidad civil es diferente. La capacidad civil es para contraer derechos y obligaciones de carácter civil. Son dos capacidades distintas. Una cosa es la capacidad civil para ir y comprar un carro, ir y tomar en arriendo un apartamento, para casarme, para hacer cualquier operación, ¿sí? En tanto que la capacidad política alude a poder participar en las decisiones de carácter político, pero además una vieja definición que yo creo que a todos ustedes se las enseñaron, los derechos políticos consisten en elegir y ser elegido, valga decir, en poder sufragar, participar en los procesos electorales, pero a la vez la posibilidad de que yo pueda ejercer función pública. Sí, eso es distinto a los derechos civiles. Los derechos civiles son los de ir y comprar, vender, casarme, cualquier otro tipo de derecho de carácter civil. Son dos derechos distintos. Lo que pasa es que aquí se confunden a veces porque la edad para ejercer la ciudadanía y la edad para ejercer derechos civiles es la misma, a los 18 años. Entonces adquirimos las dos capacidades al tiempo, pero perfectamente podrían ser diferentes, una edad para una y otra edad para otra, ¿sí? Una edad para una y otra edad para otra. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso, me excusan la referencia personal, cuando yo llegué a los 18 años adquirí capacidad civil, pero no tenía capacidad política porque para entonces la ciudadanía se adquiría a los 21 años. Años después, el gobierno unifica o la ley unifica, la constitución unifica, y entonces todo quedó a los 18 años, pero son dos capacidades perfectamente distintas, por eso es que se nos confunden a veces. Yo digo que no tiene sentido que cuando uno va a un edificio y va a entrar a visitar a un amigo, la novia, la mamá, cualquier persona, el celador le dice la cédula de ciudadanía. Y yo digo, bueno, pues que aquí no vengo a votar, ni vengo a posesionarme de ningún cargo público que tenga que escribir la cédula como tal. En principio era cédula de ciudadanía. Los mayorcitos los recordamos perfectamente. Los muy jóvenes, por supuesto que no, porque no pertenecieron a esa fase histórica. Pero antiguamente era cédula de ciudadanía. Todavía comúnmente se le dice. Hoy en día ya se llama cédula de identidad, porque lo que se buscó fue precisamente que sirviera también como un documento para acreditar la capacidad civil, en tanto la persona se identifica. Vuelvo al derecho romano. Las potestades o prerrogativas que a los ciudadanos derivaban por virtud del derecho público eran, en primer lugar, poder ejercer derechos políticos que se materializaban en la posibilidad de ejercer el jus suffragii, el derecho a votar en las asambleas, y el jus honorarum, el derecho a ejercer o desempeñar
cargos públicos, funciones públicas en la sociedad romana. Eso es lo que hoy en día llamamos derechos políticos aquí, elegir y ser elegido. No solo lo podían hacer los ciudadanos, propiamente dichos, los ciudadanos romanos. Había una tercera prerrogativa que se desprendía, que era de naturaleza de derecho público, el derecho a servir en las legiones romanas. En Roma era un honor formar parte de la legión romana, de las tropas romanas. Eso no era tan obligatorio ni tan subestimado, ¿no? Era una, digamos, una distinción, un altísimo honor formar parte de las legiones romanas, de las tropas imperiales, de los ejércitos del imperio romano. Eso era una prerrogativa. Entre otras cosas, porque de ahí se desprendían tratamientos también preferenciales y ciertas prerrogativas. En Roma, para determinadas clases sociales habían prerrogativas para determinados estamentos y, por supuesto, el estamento de los militares tenía un gran reconocimiento social, gozaba de grandes prerrogativas y por eso, bueno, allá solo llegaban quienes tenían esa condición y por eso interesaba muchísimo y se entendía como derecho público el poder formar parte de las legiones romanas. Ahora bien, de derecho privado, ¿qué prerrogativas, qué potestades se inferían por virtud del status civitatis de ciudadano romano? También tres grandes circunstancias, tres grandes condiciones. La primera, el derecho a contraer el jus connubium, o sea, el derecho a contraer matrimonio, justo matrimonio, decían los romanos, justo matrimonio. Esa era la denominación que le daba la legislación civil al matrimonio. Por eso hablamos a veces de justae nuptiae, justo matrimonio, justas nupcias. Pero el derecho, justo matrimonio era el acto, pero el derecho como tal se llamaba el connubium, jus connubium, derecho a matrimonio, a casarse. ¿Sí? Y el acto se llamaba justae nuptiae. Entonces, esa era una prerrogativa de quienes tenían la condición de ciudadanos romanos. La segunda era el derecho a ejercer el comercio, el jus commercium, facultad, potestad de poder realizar todo tipo de actos comerciales, todo tipo de actos, por supuesto, previstos en el derecho civil, en el jus civile de los romanos. Esa era una potestad limitada, ceñida, circunscrita únicamente a quienes tenían esa condición. Y la tercera potestad es la conocida como el jus actioni, o el derecho a accionar, valga decir, la posibilidad de acudir a los tribunales ante los cuerpos u órganos de justicia para solicitar que se impartiera justicia en determinada circunstancia, determinada eventualidad. No era un derecho de todo el mundo, era una potestad de los ciudadanos romanos. Entonces tenían estas, digamos, estas tres grandes prerrogativas por virtud del derecho civil y aquellas otras tres que ya enuncié por virtud del derecho público. Entonces, esas eran como las condiciones, los elementos centrales, característicos de las consecuencias, mejor, que derivaban de la condición del status civitatis de ciudadano romano. Ahora, ¿cuál es el otro nivel? La de quienes no tienen la condición como tal de ciudadanos romanos, son libres, pero no tienen la condición de ciudadanos romanos. ¿Quiénes eran fundamentalmente los que conocemos con esta expresión de ciudadanos, perdón, no de ciudadanos, sino de peregrinos, hombres libres, ¿sí? Que tenían un conjunto de derechos, pero no la misma condición o la misma categoría jurídica de los ciudadanos romanos propiamente dichos. Eran los extranjeros que, ¿quién era extranjero? El que no tenía la condición de romano, no tenía la condición de romano. Los romanos se regían por el jus civilis, ¿sí? Los extranjeros se regían por el jus gentium, o sea, el llamado derecho de gentes, que como lo hemos comentado ya tal vez en pasadas ocasiones,
Era una legislación por el Estado romano para regular las relaciones de las personas que no siendo romanas vivían en Roma o de algunos romanos que estaban bajo la jurisdicción, el sometimiento o el dominio del imperio o del poder de la autoridad romana. Entonces el Ius Gentium regía básicamente para estas personas quienes tenían la condición de peregrinos. Peregrinos traduce en el derecho romano pues extranjeros. Por supuesto estaban excluidos de todas las prerrogativas de esas que derivaban del derecho público y del Ius Civile de que disfrutaban los ciudadanos romanos propiamente dichos. Pues como lo he anunciado, pues no tenían esas prerrogativas. Perdóname, yo voy a conectar aquí el computador porque veo que se me va a descargar. Profe, ¿los peregrinos tenían la misma calidad que los metecos en Atenas? Eran extranjeros, por supuesto. Los metecos son extranjeros en la legislación ateniense, ¿no? En la sociedad ateniense. Y desde luego los atecos no eran ciudadanos atenienses y por consiguiente también tenían un régimen jurídico discriminatorio en relación con el ciudadano ateniense propiamente dicho. Ok, profe. Entonces, los no ciudadanos eran los peregrinos. Eran libres, sí, pero no eran ciudadanos romanos. Se les llamaba peregrinos, repetimos, esos peregrinos eran los extranjeros que se regían por el Ius Gentium, que podían ser extranjeros residentes en Roma o extranjeros no residentes en Roma. Había efectivamente extranjeros que se denominaban alicius civitatis, o sea, habitantes de ciudades que estaban sometidas a Roma, pero que celebraban tratados con Roma. ¿Sí? Y había otro régimen para los que se llamaban los deditici, que eran los habitantes que eran sometidos por el imperio romano. Los romanos distinguían pues perfectamente entre estas dos modalidades de personas, ¿no? Las que pactaban con ellos y hacían tratados, se sometían sin tanta dificultad, y los que eran objeto de, digamos, sometimiento por virtud de la resistencia que efectuaban. Ahora bien, hay unas especies ahí un tanto intermedias, valga decir, entre las dos categorías de ciudadano romano pleno y de extranjero, que era hombre, eran libres, pero no ciudadanos como tal. Hay unas situaciones intermedias, es lo que se denomina los latinos. Los latinos pueden ser de varias clases. Eran por ejemplo, los veteres, eran los antiguos habitantes del Lacio. El Lacio es una de las zonas que se tiene, de allá viene el latín, que se tiene como de los primeros sitios de Roma, de la historia de Roma, ¿no? Eran los antiguos habitantes. Para buena parte de los historiadores, el Lacio es el origen de Roma y por eso se tienen como los más antiguos habitantes de la sociedad romana. Ellos tenían un régimen, digamos, intermedio, se tenían un tratamiento particular y se les denominaba los veteres. Existían los coloniari, o sea, los colonos. Anoche alguien me hablaba del colonato, justamente. Los colonos que podían ejercer el ius commercium, ¿sí? Y el ius suffragium, inclusive, podían ejercer esos dos derechos, pero no tenían derecho a acceder al ius conobi. No tenían la posibilidad de acceder al ius conobi, es decir, a contraer matrimonio de conformidad con la ley civil romana. Ese era un privilegio únicamente para los ciudadanos romanos. De ahí, y creo que en algunas ocasiones hemos expresado que los romanos magnificaron. Para ellos fue siempre vital, capital, trascendente la regulación de la familia, y ese era un régimen privilegiado. Privilegiado. El caso que pongo aquí de los coloniari, que si bien podían ejercer, vea usted, derechos políticos, gozaban del ius suffragio y gozaban del ejercicio de derechos comerciales, no se les permitía contraer el ius conubi o el iusta nuptiae. Finalmente había otro grupo, los Juniniani. Los Juniniani que eran libertos. Libertos básicamente por la figura del ius honorarium, ¿no?
que podían ejercer que no tenían la ciudadanía, pero podían ejercer el jus commerci. No tenían derecho a participar políticamente, valga decir, no podían votar en las asambleas ni podían ser elegidos a cargos de carácter público, pero podían comerciar, eran hombres libres, podían comerciar. De manera que ahí hay una categorización de los distintos tipos de personas que en el plano del status civitatis los romanos previeron o contemplaron. Estas distinciones, recuerden ustedes que hemos dicho que Roma evoluciona y evoluciona y muchas de sus instituciones, y de sus figuras jurídicas se fueron modificando, se le fueron introduciendo elementos, en algunos campos o en alguna dimensión en algunas dimensiones se fueron suavizando, modernizando, si ustedes lo quieren, hasta que llega un punto en el Imperio Romano en que la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos desaparece. Realmente queda un solo régimen, el jus civili, por supuesto, pero eso no es un proceso de 24 horas, no, eso es un proceso largo de muchos años, que el Imperio Romano se va como ajustando a las realidades. Por lo demás, recuerden ustedes, que aquí hemos dicho también, que Roma llegó a ser una ciudad, dicen los historiadores, de 1 millón de habitantes perfectamente, que para la época debía ser pues Nueva York y Sao Paulo juntas hoy en día, una cosa desproporcionada, una ciudad, y de ese 1 millón de habitantes de que hablan los historiadores, es decir, Bucaramanga más o menos con Florida Blanca junta y qué sé yo, agreguémosle por ahí Girón o Piedecuesta, de esa magnitud, para la época eso era realmente una verdadera urbe. Allá viene la palabra, sí, que utiliza el Papa, porque ellos le decían a la ciudad urbe. Entonces, decía, crece Roma tanto y crece más en extranjeros que en romanos propiamente dicho, que eso va provocando que con el correr del tiempo se llegue a la conclusión de abolir esas diferenciaciones y esas discriminaciones y desaparece la categoría, ¿sí?, de los no ciudadanos para finalmente todos ser ciudadanos. Ahí hubo varios emperadores, digo que este es un proceso de muchos años, pero el que, si mal no estoy, le pone punto final, es decir, oficializa ya la eliminación de la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos, siendo ambos hombres libres, es el emperador Caracalla, ¿no? Algunos lo pronuncian Caracal, aproximadamente hacia el año 212 después de Cristo, ¿sí? Quien considera que por razones de conveniencia para el fisco público le permite pues a toda persona tener la condición de ciudadano romano y ejercer en consecuencia los derechos que son propios de esta calificación jurídica de ciudadano romano. Es una distinción, es decir, los elementos conceptuales que he dado al comienzo subsisten o se dan durante mucho tiempo en la historia del derecho romano, pero finalmente desaparecen, finalmente quedan abolidos por virtud del acto del emperador Caracalla en el año 212. ¿Se puede perder el status civitatis de hombre libre? Por supuesto. Se puede perder. ¿En qué eventualidades? Cuando por las circunstancias que tuvimos ocasión de exponer en la clase pasada, yo me convierto en esclavo. Bueno, ya también lo dijimos ahí, como consecuencia de la fijación o de la imposición de ciertas penas que determinaban la pérdida de esa condición. Y había también una figura que es muy similar a la que hoy en día practicamos, porque yo de manera voluntaria decido renunciar a la condición de ciudadanía y adquirir otra. Eso era posible en el derecho romano, desde luego. Desde luego, yo puedo renunciar, los romanos lo contemplaron, con renunciar a la condición de ciudadano romano y adquirir otra ciudadanía. El término ciudadanía en este plano equivaldría hoy en día al concepto de nacionalidad nuestra, en alguna dimensión, ¿sí? Y cuando digo que equivaldría en alguna dimensión, estoy expresando lo que hoy en día acontece con la nacionalidad. La nacionalidad es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Si ustedes miran el artículo 14 de la Constitución, de ahí se infiere que es un derecho fundamental. Toda persona tiene derecho a tener una nacionalidad.
y la Constitución determina quiénes tenemos la condición de nacional colombiano y quiénes pueden adquirir la nacionalidad por adopción. Naturalmente, las constituciones de todos los estados prevén ese tema. Le dicen a uno quiénes pueden ser nacionales por nacimiento. Los nacionales por nacimiento gozan de la totalidad y de la plenitud de los derechos y de la protección del Estado al cual están vinculados, porque la nacionalidad es un vínculo jurídico justamente que le impone deberes y obligaciones, le impone derechos, deberes y obligaciones a la persona en relación con el Estado. Por supuesto al Estado también, claro, el Estado no es que nos dé por limón, no es que tiene el deber en la condición de nacional que somos de proveernos condiciones para tener una vida digna. El papel del Estado, ¿a quién? A los nacionales, a los suyos, porque para eso creamos el Estado en términos teóricos. Pero hoy en día, y en ese plano es que digo que la ciudadanía romana equivale a la nacionalidad de hoy. Hoy en día podemos renunciar a la nacionalidad colombiana o a la nacionalidad de cualquier estado. Sí, se puede renunciar. Sí, se puede renunciar. Yo puedo tomar la decisión de renunciar a la condición de nacional colombiano. Pero esa pérdida de la nacionalidad hoy en día es un acto potestativo de la persona. ¿Qué quiero decir con ello? El Estado bajo ninguna circunstancia, puedo ser el más abominable de los criminales, ¿sí? Puedo ser el más odiado de los colombianos, el más perverso de todos los 50 millones de colombianos, lo que ustedes quieran, el peor de los peores sujetos, pues, ¿sí? Puedo serlo. Pero ni aún así el Estado me puede imponer como pena o por decisión de sus potestas la pérdida de la nacionalidad colombiana. Eso es intocable como poder para el Estado. No hay esa posibilidad. En la antigüedad eso se podía imponer. Por eso se perdía la ciudadanía. ¿Sí? Se perdía la ciudadanía que digo equivaldría a la nacionalidad de nosotros hoy en día. Ya en esa época no se hablaba de nacional, sino de ciudadano romano. Hoy hablamos de nacional colombiano. ¿Sí? Por eso digo que se asimilan de alguna manera. Para aquel entonces se podía perder por decisión del Estado. ¿Sí? Y podía también renunciar quien tenía la condición de ciudadano romano a tal título o a tal estatus civitatis. Hoy en día, insisto, la nacionalidad no nos la puede quitar el Estado. ¿Yo puedo dejar de ser nacional colombiano? Sí, pero es una decisión mía. Una decisión mía, absolutamente mía, discrecional mía. Yo tomo la decisión si renuncio a la nacionalidad colombiana. Perdió la selección Colombia y me aburrí, entonces me nacionalizo brasileño, qué sé yo. Es una decisión mía. Jamás el Estado me la puede imponer. ¿La puedo recuperar? Sí, puedo volver a recuperar la nacionalidad colombiana. Entonces, en ese plano la figura deriva un tanto del derecho romano. ¿Puedo adquirir, como previeron los romanos, otra nacionalidad? Sí. ¿Yo puedo renunciar a la nacionalidad colombiana y adquirir otra? Desde luego. Puedo renunciar a mi nacionalidad de origen y solicitarle a otro estado que me acoja como su nacional respectivo. Hoy en día el derecho permite tener la doble nacionalidad, ¿no? Que los romanos, para aquel entonces no los romanos. Ahora, no todos los estados hoy en día permiten tener doble nacionalidad. Hay estados que le dicen a uno, si usted quiere que yo lo acoja aquí como nacional, tiene que renunciar a su nacionalidad de origen. Hay estados que no, por eso se puede tener la doble nacionalidad. Entonces, se perdía justamente la ciudadanía por las circunstancias expuestas, porque me volví esclavo, porque me la imponen por virtud de decisión judicial, o porque de manera voluntaria yo renunciaba a la ciudadanía y adquiría otra condición de ciudadano. E insisto, en términos de hoy en día estaríamos hablando de adquirir otra nacionalidad. En Colombia, insisto, para dejar claridad en el tema, no se puede por parte del Estado, no es potestad del Estado privarme de mi nacionalidad colombiana por nacimiento, porque si se la damos a alguien por adopción, lo naturalizamos como colombiano, ¿el Estado le puede quitar la nacionalidad? Sí, si incumple sus compromisos como nacional por adopción. Desde luego, eso es apenas obvio y lógico. Pero al que es de nacimiento, por ninguna circunstancia. La única manera de que deje de ser es que voluntariamente la persona renuncia a su condición. Pero la ciudadanía sí se puede afectar hoy en Colombia.
Claro, por virtud de decisión judicial, el Estado me puede privar del ejercicio de mis derechos políticos cuando me suspende la ciudadanía. Y eso solo lo pueden hacer los jueces de la República y los jueces en materia penal, cuando como pena accesoria le imponen a la persona la pérdida de derechos de carácter político. Más que pérdida es suspensión. Entonces, condenado Pedro Pérez a 10 años de prisión por el delito de hurto. Segundo, como pena subsidiaria le imponemos las siguientes. El juez, de acuerdo a la legislación, puede imponerle otras penas accesorias y dentro de esas penas accesorias está naturalmente que yo pierda mi condición. Pierda no, se me suspenda en el ejercicio de mis derechos de ciudadano. No se pierde porque cuando yo pago la pena, salgo de la cárcel y ya me rehabilito como ciudadano, le puedo solicitar al Estado que me vuelva a conceder la posibilidad de ejercer mis derechos políticos y hay un procedimiento que se adelanta por el juzgado para rehabilitarme y restituirme en mis derechos de carácter político. Bien, ¿alguna pregunta en relación con este tema que hemos tratado, que por sí no es un tema pues muy complejo ni muy extenso? No, profe, todo muy claro, todo muy ¿Todo claro. claro? Bueno, bien. El tercero de los estados de que vamos a hablar es el estado de familia. El estado de familia, estado que comprende diversos fenómenos, ¿sí? En primer lugar, la condición de sui juris o alieni juris, es decir, quienes están sometidos, o mejor, el estado de familia también distingue dos tipos de personas, los sui juris, que son los que están exentos de patria potestad, y los alieni juris, que son las personas que están sometidas a la patria potestad. Y hay un listado, ya lo veremos detalladamente, de quienes están en el derecho romano sometidos o en condición de alieni juris y por supuesto quienes son sui juris. Nos ocuparemos, voy a anunciar el tema esta noche para no iniciar y dejarlo en punta. La próxima clase, que es mucho más larga, pues podemos ya tratar en su totalidad este tema. Nos ocuparemos de mirar el aspecto de las limitaciones a la capacidad de las personas, es decir, lo que en el derecho romano llamaban la capicis de minutio, cuando se pierde cierta capacidad y quiénes eran limitados además, no que se pierda, ¿quién pierde? El que tiene, pero hay otros que no han tenido porque tienen la condición de limitados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por razón de sexo, las mujeres eran por derecho, por virtud de la legislación, limitadas en ese sentido. Y entonces nos ocuparemos de ese aspecto. Nos ocuparemos del tema del justo matrimonio. Y ahí veremos las condiciones que se requerían para casarse, las condiciones para disolver el matrimonio, los efectos del matrimonio, el concepto de la patria potestad que practicaron los romanos y algunas otras figuras jurídicas, digamos, un tanto afines o vinculadas al tema del estado de familia. Concluido ese capítulo, que aspiro a hacerlo en la próxima clase, más que suficiente el tiempo, entraremos a ver el segundo gran capítulo del derecho romano, que es el estado de las cosas, ¿sí? O sea, el derecho de los bienes, cómo regulaban los romanos, cómo clasificaron los distintos tipos de bienes y qué tratamiento jurídico le daban a esos bienes. Por ejemplo, eran bienes muebles, tenían un régimen jurídico, eran bienes inmuebles, tenían otro tipo de tratamiento, eran bienes corporales, eran incorporales, eran muebles, eran bienes divisibles, no son divisibles. Entonces los romanos van creando toda una normatividad o un marco jurídico que, como lo hemos dicho hasta la saciedad, en buena parte inspira el derecho civil que hoy en día todavía practicamos. Entonces, tema de la próxima clase, yo no creo que sobre esto ya se había hecho un trabajo, un mini ensayo, creo que les había asignado, como entre otras cosas, nota de calificación. Esta semana concluyo esa tarea de revisar esos trabajos. Sí, profesor, en el parcial. Correcto, la nota que vale como parcial. Por eso este es un tema que realmente no tiene mayor dificultad o complejidad.
lo agotamos en la próxima clase con el régimen del estatus de familia, que es un más complejo que el régimen del estado, del status civitatis o del estado ciudadano, que es más extenso. Y entramos al régimen de los bienes, en el cual el derecho romano, insisto, tiene una gran importancia en la formación de las instituciones del derecho civil nuestro. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Todo perfectamente claro. Bueno, jóvenes, los dejo descansar. Les agradezco muchísimo, muy amables por su presencia, su colaboración. Nos veremos en la próxima clase. Les agradezco mucha puntualidad para en el curso de las 2 horas de la próxima sesión poder evacuar ese tema del estado de familia. Listo, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias y que tengan una buena noche y descansen. Igualmente. Gracias, igualmente. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Gracias, Natalia. profesor, buenas noches. Natalia, muy amable por su Gracias, colaboración. profesor. Buenas noches. Bueno, pues Bueno, doctor, hasta luego. nos veremos. Chao. Muy amable. Buenas noches. Que descansen, compañeros.